Buenos días, queridos estudiantes de quinto de primaria. Vamos a dar inicio a un tema donde vamos a ver sobre los conocimientos teóricos y prácticos de la descomposición de una cantidad compuesta en números primos. Entonces el título que viene dice así: Teoría y práctica para la descomposición de una cantidad en factores primos. Entonces vamos a hacer ahora una retroalimentación, una ayuda a memoria sobre la teoría. Les presento la siguiente diapositiva. Acá dice contesta correctamente. La primera pregunta dice así: ¿a quiénes llamamos divisores? Muy bien, se llaman o llamamos divisores a ciertos números que dividen exactamente a otros. No se olviden que aquí hemos hecho diferencias de división y divisores. División, que es una operación que puede ser exacta o no. En cambio, divisores sí es una operación que tiene que ser exacta. Entonces, por eso se llama el nombre de divisores. Muy bien, jóvenes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo una cantidad es divisible entre 2? Muy bien, niña. Una cantidad es divisible entre 2 cuando la última cifra termina en número par o termina en 0. Entonces, acá no tenemos necesidad de dividir. Simplemente con mirar el ejercicio y mirar la última cifra, si es número par o es número 0. Se dice que se puede dividir exactamente entre 2. Y no se olviden que los números pares son 4. 2, 4, 6, 8. ¿No? Tienen que terminar en 2, en 4, en 6, en 8 o en su defecto termina en 0. Esos números que terminan en par o en 0 sí se pueden dividir exactamente entre 2. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo una cantidad es divisible entre 3? Muy bien, joven. Una cantidad es divisible entre 3 cuando al sumar sus cifras nos da un múltiplo de 3. Aquí el alumno tiene que dominar las tablas de multiplicar del número 3, porque te está diciendo que al sumar nos da un múltiplo, que es un resultado de la tabla del 3. Entonces, todos los números que están como resultado en la tabla del 3, sí, eso me indica que puedo dividir exactamente entre 3. La siguiente pregunta. ¿Cuándo una cantidad es divisible entre 5? Muy bien, muy bien. Una cantidad es divisible entre 5 cuando la última cifra termina en 5 o en número 0. Parece que se confundiera un poquito con el 2, pero no es así. La última cantidad debe terminar en 5 o en 0. Quiere decir que yo puedo sacar aquí la quinta. Y para eso tengo que tener dominio de las tablas de multiplicar. Vamos con la siguiente diapositiva. Acá tenemos otras preguntas. Lean bien y después responden. A ver, matemáticamente hablando. Matemáticamente, ¿qué significa descomposición? Muy bien. Descomposición significa reducir, hacerlo más pequeñito, quiere decir una cantidad, hasta llegar a la unidad. Entonces, hasta ahí es el concepto. Significa reducir una cantidad hasta llegar a la unidad. Pero ¿cómo voy a llegar hasta la unidad? Gracias y aplicando los criterios de divisibilidad. Acabamos de hablar en la diapositiva anterior cuando un número se puede dividir entre 2, entre 3 y entre 5. Y esos son los criterios de divisibilidad. Yo puedo reducir una cantidad gracias a estos números. Hacer divisible entre 2, entre 3 o entre 5. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué reciben el nombre de números primos? Muy bien, niña, muy bien. Reciben el nombre de números primos porque solo pueden dividirse entre la unidad y ellos mismos. Hemos hecho una criba, un cuadro
en la anterior clase un cuadro del 2 al 100 y ahí les he mostrado los números primos que tienen fondo amarillo. Les recomiendo que repasen, no son muchos, pero por lo menos los 10 primeros números primos. Gracias a esta memoria de números primos vamos a poder resolver ejercicios que vienen enseguida. Entonces, los números primos solo se llaman primos porque se pueden dividir con la unidad y con ellos mismos. Vamos a la última pregunta. ¿Por qué reciben el nombre de factores primos? No se olviden que la palabra factores también se ha utilizado en la lección de multiplicación de naturales. Entonces, muy bien. Porque son números primos que se multiplican. Entonces, le llaman factores a los números que se multiplican. Y si son primos, son números primos que se multiplican, formando una cantidad grande. Y esta cantidad grande recibe el nombre de compuesta. Por eso que el concepto dice así, porque son números primos que se multiplican formando una cantidad compuesta. Ahora vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer ejercicios siempre aplicando estas teorías. Entonces voy a seguir la siguiente diapositiva. Aquí tengo, dice así la orden. Descomponer en sus factores primos las siguientes cantidades. Y aquí te voy a presentar las 3 primeras cantidades. Luego vamos a ir analizando una por una. 280 vas a descomponer. Se va a descomponer 510 y se va a descomponer 26. Bien, cada uno, fíjense, cada número está con su raya vertical al lado. Cada uno. Vamos a descomponer utilizando números primos. Y como estos números primos van a estar escritos a la derecha de esta raya, se llaman que van a ser factores primos. Se van a multiplicar. Empecemos con el primer ejercicio. No se olviden traer a su memoria la divisibilidad entre 2, entre 3 y entre 5. Lo acabamos de pasar en la anterior diapositiva. Y me hago la siguiente pregunta. Empiezo a dividir este número entre 2. Entonces voy a mirar si se puede dividir este número entre 2. Sí, se puede. Se puede porque este número termina en 0. Por lo tanto, yo puedo dividir entre 2. Coloco entonces el 2 siempre a la altura. Voy a poner aquí los números primero para descomponerlos después. Componerlos. Ya. A la altura del 280 se pone el número 2. Y digo 280 entre 2. O lo que es lo mismo, mitad de 280. Y debajo de 280 coloco el ejercicio. El resultado de esa división, que posiblemente lo hagamos mentalmente, y si no pueden mentalmente, pues tomen un cuaderno y un lápiz y dividan entre 2. Y la mitad de 280 es 140. Nuevamente analizo este ejercicio. Otra vez mirando siempre la última cifra. Termina en 0. Significa que puedo dividir otra vez entre 2. Entonces aquí pongo al lado, a la altura de 140, en la parte derecha de la línea, coloco el número 2. Y saco la mitad de 140. O divido 140 entre 2. Y me va a dar 70. 70 analizo, termina en 0. Nuevamente se divide entre 2. Entonces pongo a la altura de 70 el número 2 y saco la mitad de 70, 35. Y ahí ya no puedo sacar mitad. Fíjense que el 5 no es número par. Por lo tanto, ya desecho, ya no puedo sacar la mitad. El número divisible siguiente es el número 3, que dice que para sumar o para dividir entre 3 debo sumar sus cifras. Entonces voy a sumar 5 más 3. Me da 8. 8 no se encuentra en la tabla del 3. No se encuentra. Entonces directamente paso al siguiente número divisible, que es el 5. Y sí, termina en número 5. Por lo tanto, pongo el 5 a la altura del 35. Y mentalmente divido o lo hago en un cuaderno. 35 entre 5.
o quinta de 35. 7. Y 7 es un número primo. Y acabamos de ver que los números primos solamente se dividen con ellos mismos y con la unidad. Entonces aquí al lado del 7 pongo otro 7. Y séptima de 7, 1. Como dice la palabra, descomponer. Ya es descompuesto en sus factores primos. Todos estos números que están aquí, 2 por 2 por 2 por 5 por 7, reciben el nombre de factores primos. Entonces acá abajo voy a indicar cómo se ha descompuesto 280. Aquí tenemos el 2 repetido 3 veces. Entonces voy a ponerlo en forma de potencia. Pongo un solo 2 y como exponente escribo cuántas veces está repetido el 2. 2 al cubo. Este 3 me indica que son 3 veces que está repetido el 2. Un solo 5, entonces por 5. Y un solo 7 por 7. Ya terminé de descomponer el primer ejercicio. Ahora voy a descomponer el segundo. De igual manera que en el primero analizo. 510 termina en un 0. Por lo tanto, yo puedo sacar la mitad de 510. Tomo mi cuaderno y lo divido. Y la mitad de 510 es 255. Ahora ya no puedo sacar la mitad porque no termina en cifra par, tampoco termina en 0. Entonces paso al siguiente número divisible, que es el número 3. Para saber si se puede dividir entre 3, debo sumar sus cifras. 2 más 7 más 5, 7. 7 más 5, 12. Repito, 2 más 5, 7. 7 más 5, 12. 12, la suma de estos números está en la tabla del 3. Está como resultado. Por lo tanto, puedo dividir entre 3. Tomo mi cuaderno y divido. 255 entre 3. Me va a dar a 85. Sumo sus cifras nuevamente. 8 más 5, 13. En este caso 13 no está en la tabla del 3. Por lo tanto, no puedo sacar la tercia. No puedo dividir entre 3. Analizo el otro número, que es el 5. Sí, aquí puedo dividir entre 5 porque termina en 5. Entonces coloco el 5 a la altura del 85. Y divido 85 entre 5. Y me da 17. Y si ustedes han memorizado los números primos, 17 es número primo. Solo se puede dividir con el mismo. O sea, a la altura del 17 coloco el otro número, 17. 17 entre 17 a 1. Entonces ya hemos terminado el segundo ejercicio. Entonces aquí abajo pongo. No se ha repetido nadie, fíjense. 2, 3, 5, 7. Entonces escribe todito. 510 se ha formado por un 2, por un 3, por un 5 y por un 17. Ahí está. 2, 3, 5, 17. 2, 3, 5, 17. Así se termina el ejercicio. Vamos con el siguiente. Ejercicio 26. Muy bien. Se saca la mitad porque termina en cifra par. Mitad de 26, 13. Ya no puedo sacar la mitad porque no termina en cifra par. Sumo sus cifras. 1 más 3, 4. 4 no está en la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. No está como resultado. Entonces no puedo sacar la tercia. Paso inmediatamente a la quinta. Para dividir entre 5 necesito que termine su cifra en 0 o en 5. Y este número no termina ni en 0 ni en 5. No puedo sacar entonces ni mitad, ni tercia, ni quinta. Muy bien, joven. 13 es número primo. Entonces, como es número primo, bien que usted ha estudiado. Los números primos se dividen solamente entre ellos. Entonces pongo el 13 ahí a la altura y divido. 13 entre 13 a 1. Y cuando llego a la unidad significa que ya he terminado de descomponer este número compuesto. Ahora voy abajo a ver cómo se ha formado este número. Este número se ha descompuesto con un 2 y con un 13. Entonces 2 por 13. Entonces fíjense, jóvenes, cómo se llama la descomposición en sus factores primos. Descomponer es reducir hasta llegar a la unidad. ¿Cómo lo reducimos? Gracias a los factores primos, que los primos están aquí al lado derecho de cada línea roja. Números primos.
Y luego hemos indicado cómo se han descompuesto estas cantidades. Cuántas veces 2, cuántas veces 3, cuántas veces 5, etc. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que ustedes lo van a hacer. Ya, se lo dejo como tarea. Y el que quiere, pues lo termina ahora. Igual, la misma orden, descomponer en sus factores primos las siguientes cantidades. Y tenemos otros 3 ejercicios. El ejercicio 4, el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Muy bien, muy bien. Fíjense la descomposición. Vamos a sacar la mitad de 88, muy bien. Seguimos sacando la mitad. Correcto. 22. Vuelvo a sacar la mitad porque sigue siendo número par. 11. Muy bien, niña, muy bien. 11 es número primo. No puedo dividirlo más que con él mismo. O sea, a la altura del 11 coloco el 11. 11 entre 11 a 1. Ya he descompuesto. Ya he reducido hasta llegar a la unidad. Ahora aquí abajo escribo cuántas veces se ha repetido el 3. En este caso son 3 veces el 2. Entonces, coloco el 2 al cubo por 11. Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien. Mitad de 60. 30, correcto. Sigue terminando el número par, sigo sacando la mitad. Mitad 15. Tercia, muy bien, ya no puedo sacar mitad. Entonces sumo su cifra y está en la tabla 3, correcto. Tercia, quinta y quinta, el número primo se divide con el mismo. Me voy acá abajo, indico cuántas veces se repitió el 2, el 3 y el 5. El 2 en este caso se repitió 2 veces. Entonces, 2 elevado a la segunda por 3 por 5. Muy bien, ahora ustedes hagan el último ejercicio. Yo voy a poner solamente el número. Bien, saco la mitad. Correcto, 200. Sigue terminando en 0, por lo tanto, sigo dividiendo entre 2. Sigo sacando la mitad. Dividido entre 2, 200 dividido entre 2. Muy bien. 200 dividido entre 100. Correcto. Seguimos sacando la mitad. Mitad, 50 dividido entre 2 a 25. Y acá ya no puedo dividir entre 2. Sumando sus cifras me da 2 más 5, 7. Y 7 no se encuentra en la tabla del 3, por lo tanto no puedo dividir entre 3. Paso al siguiente número divisible, el 5. Sí, termina en 5, por lo tanto yo puedo sacar la quinta. Divido 25 entre 5 a 5. Y 5 se divide a sí mismo porque es número primo. 5 entre 5 a 1. Entonces ya hemos reducido esta cantidad. Ahora vamos a formar cómo se ha descompuesto y cómo se ha reducido. Son 1, 2, 3, 4 números que se repiten en el 2. Entonces forman potencia. 2 elevado a la cuarta por. Y se ha formado 2 veces 5. Entonces pongo el 5. 5 elevado a la segunda o al cuadrado. Bien, jóvenes. Practiquen. Refuercen la teoría. Reforzando y memorizando la teoría van a poder hacer la práctica. Hasta la otra clase que vamos a hacer con más ejercicios. Cuídense, feliz fin de semana. Muchísimas gracias por su atención.